Tres piratas, de Saturnino Callejas. Perico Pollastre era indudablemente un avechucho hermoso. Gusto daba mirarlo. Para la edad que tenía, era mucho más alto que la mayor parte de los polluelos. Había salido del cascarón de un huevo de 2 yemas, razón por la cual no era evidentemente un pollo como otro cualquiera. Estaba muy orgulloso de su nacimiento y nunca dejaba de contárselo a todo el que se ponía por delante. Pero si se reparaba bien, se caía en la cuenta de que su opinión acerca de sí mismo era mucho más lisonjera que la de los demás. Se decía, y él que lo decía era Perico Pollastre, que el huevo de cuyo cascarón había salido se encontraba en la cueva de unos piratas, en un lugar solitario a orillas del mar. Por eso afirmaba Pollastre que él era un pirata de nacimiento. Pasó su primera pollez en una alquería. No será necesario indicar que allí no le tenían mucha ley. Era un pendenciero terrible y le gustaba tener mucho miedo a los pollitos. Conforme crecía, iba haciéndose cada vez más vanidoso y cada vez más camorrista. Al cabo del tiempo, los polluelos acordaron entre sí que era necesario librarse de Perico. No podían seguir soportando sus bravatas. Así pues, uniéndose todos, atacaron a Pollastre y consiguieron echarlo de la alquería. Perico Pollastre, que era en realidad un cobardón, salió a todo correr para salvar su vida y llegó por fin a un sitio desolado a orillas del mar. Como ya había perdido de vista a sus enemigos, volvió a cobrar ánimos y se puso a cacarear terribles amenazas contra toda la pollería. En manos de piratas. Sin que Perico Pollastre se diese cuenta, sus amenazas fueron sorprendidas. ¡Arriba esas alas!, dijo una voz ronca. ¿Qué quieren decir esos gritos furiosos? Se volvió Perico, o, mejor decir, dio un salto. Se había imaginado por un momento que los polluelos le habían seguido hasta aquel lugar solitario, y a punto estaba otra vez de tomarlas de Villadiego. Pero cuando vio a los tremebundos rufianes que le apuntaban con sus pistolas, tuvo tal espanto que ni aún moverse pudo. Pollastre había caído entre las manos de unos piratas, que no eran otros que Conejo Negro y Ramón Ratón. ¿Qué hace usted aquí?, dijo Conejo Negro. Perico, al ver que hubiera sido inútil luchar y como además no tenía valor para ello, decidió contarle su historia. No sintió necesidad de que supiesen lo cobarde que era, ni cómo le habían echado de la alquería, sino que empezó a referirles la historia a su modo. Como soy pirata de nacimiento, y aquí, según costumbre suya, relató Perico cómo y de qué manera había roto su cascarón, que encontraron en la cueva de unos piratas en un lugar solitario a orillas del mar, tomé la determinación de hacer, en mis correrías, invasión en una granja de pollos, y así lo hice yo solito. Yo iba buscando trigo. Después de larga y terrible pelea, fui vencido, porque ellos eran más, 100 contra 1, y tuve que retirarme.
no sin haber castigado severamente a muchos de mis enemigos que tenían carne de gallina. Como soy pirata de nacimiento, me dirigí hacia el mar y aquí estoy. Perico se hace pirata. Vaya un tío, dijeron los dos rufianes. Todo un pirata de nacimiento. Deja que te hagamos nuestra presentación, dijo Conejo Negro. Mi amigo Ramón Ratón, un tío de mucho cuidado. Y yo, Conejo Negro, otro tío de mucho cuidado. Los dos somos piratas y sin duda habrás oído referir nuestras descabelladas empresas. ¿Quieres juntarte con nosotros? Ya lo creo, saltó Perico lleno de gozo ante la buena fortuna de haber ido a caer entre individuos de tal clase. Una falta tengo, añadió, pensando que le convenía mostrar franqueza con semejantes bandidos. Una falta tengo, y es cierta debilidad por el trigo. Eso no es nada, dijo Ramón Ratón. También yo tengo cierta debilidad por el queso. ¿Y yo? Debilidad por las empresas descabelladas, murmuró Conejo Negro, mofándose con aires de superioridad del queso y del trigo. Desde el primer momento Perico había notado que Conejo Negro no tenía más que una oreja, y después de muchas vueltas se atrevió a preguntarle cómo había perdido la otra. En empresas descabelladas, murmuró Conejo Negro, mirando con tal altanería a Perico que éste se quedó helado de temor por unos instantes. Se dirigió entonces a la cueva de los piratas, en donde se dieron tal festín que a Pollastre se le olvidó el susto y empezó a tener la sensación de que por fin había llegado a ser pirata de veras. Empresas descabelladas. Iba haciéndose de noche y el cielo presentaba señales de borrasca. Bonita noche para alguna empresa descabellada, dijo Conejo Negro cargando sus pistolas. Vaya que sí, afirmaron los otros dos. Terminado el festín, pusieron a discusión sus planes nocturnos y encendieron una hoguera delante de la cueva. ¿Para qué la encendéis fuera?, preguntó Perico. Barcos, murmuró en tono áspero Conejo Negro. Barcos, murmuró asimismo Ramón Ratón, mientras se sacaba arrastrando su espadón formidable, en previsión de empresas descabelladas. En aquel momento estalló la tormenta. Conejo Negro, sin cuidarse de la lluvia, inspeccionó el mar con su catalejo, dispuesto a dar la voz de alarma en cuanto tuviese un buque a la vista. ¡Una luz!, gritó de pronto Perico todo excitado. ¿Qué será? Un barco, cuchicheó Conejo Negro. Un barco, repitió con eco Ramón Ratón. Aquí de las empresas descabelladas, murmuró Conejo Negro. Ojalá demos con algún queso, murmuró Ramón Ratón. Pollastre no dijo nada, pero pensó mucho en algo que tenía que ver con el trigo. El lobo a la vista. La tempestad estaba en todo su furor y Pollastre calado hasta los huesos, pero tal excitación tenía que ni siquiera reparaba en ello. Fue acercándose la lucecita y Conejo Negro descubrió que pertenecía al bergantín Lobo, tripulado por el capitán Gil Pato,
que llevaba un cargamento de verduras. No pasó mucho tiempo sin que Conejo Negro, siempre con el anteojo asestado, manifestase que el barco estaba en peligro y que se dirigía hacia la costa. El lobo, que era un barquito pequeño, tenía una tripulación compuesta de un solo hombre, el capitán Gil Pato. Perico Pollastre sintió al oírlo secreta alegría, porque había notado que se le iba encogiendo el ánimo al pensar en eso de la tripulación. Temía que los otros piratas pudiesen adivinarlo y empezó a pasearse de arriba abajo, cacareando sin cesar las proezas descabelladas que se proponía llevar a cabo en cuanto se presentase la ocasión. El bote hacía agua con rapidez y el capitán Pato había casi perdido toda esperanza de socorro cuando vio la hoguera. Inmediatamente se encaminó hacia la costa y cuando estuvo cerca empezó a parpar fuertemente para dar aviso de que iba a tomar tierra. Más empresas descabelladas. Los tres piratas se dirigieron hacia el barco, desnudas las espadas y amartilladas las pistolas. ¡Ah, del barco!, gritó Conejo Negro para contestar a los parpadeos del capitán. «Vaya una nochecita, capitán», dijo Perico Pollastre. «Ya lo podéis decir», contestó el pato capitán, dispuesto a saltar de la embarcación. «Bonita noche para alguna empresa descabellada», prosiguió Conejo Negro, apuntando fieramente con su pistola al capitán, a boca de jarro. «¡Arriba esas alas! ¡Date, que somos más!». El pobre Gil Pato comprendió al momento que había caído en manos de unos piratas y que no podía esperar cuartel. Peleó como un valiente, pero se dio cuenta de que era inútil luchar y de que no podría resistir contra tres bandidos bien armados y resueltos a todo. Y así ocurrió. Pronto fue dominado y los piratas se apoderaron del cargamento. Le ataron fuertemente con maromas y lo condujeron hacia la cueva, prisionero. Gil Pato prisionero. Cuando llegaron a la cueva, entraron en ella los piratas, después de amarrar afuera con toda precaución para tener seguro a Gil Pato. Se dieron luego un espléndido banquete gracias al botín e hicieron larga sobremesa. Casi habían olvidado por completo a Gil Pato y se pusieron todos muy alegres, blasonando cada cual a grandes voces de la parte que había tomado en la refriega. Conejo Negro se sentía especialmente dichoso, porque todo el cargamento era de verdura, y si él tenía alguna debilidad era por la verdura. Ramón Ratón no se mostraba tan satisfecho. Ojalá hubiera sido queso, decía. Ojalá hubiera sido trigo, cocoreaba Perico Pollastre. Conejo Negro, con una risita ahogada, los consoló diciéndole que el Buena Pitanza, un buque cargado de toda clase de provisiones, había zarpado de un puerto del extranjero y muy pronto tenía que pasar por aquellos lugares. Se pusieron a combinar un plan de ataque. Repararían el averiado bote del capitán Pato y se harían a la mar para salir al encuentro del Buena Pitanza. Como habían engullido a ¿qué quieres?, bocas se echaron a descansar y ya dormidos
Perico murmuraba: pirata de nacimiento. Conejo Negro: bonita noche para algunas empresas descabelladas. Y Ramón Ratón: ojalá hubiera sido queso. Tan alto habían hablado que el capitán Pato pudo enterarse perfectamente de sus planes. Resolvió escaparse a toda costa y después de frenéticos esfuerzos consiguió verse libre. Gil Pato se escapa. La tempestad había pasado y en aquel momento salía la luna de una negra nube. Fue una suerte para el capitán Pato porque los piratas le habían arrastrado cierta distancia de la costa por un terreno rocoso. En cuanto se vio libre, sus primeros pensamientos fueron para el Buena Pitanza. ¿Cómo podría salvarle de lo que contra él habían tramado aquellos piratas? Se sentía torpe y dolorido en extremo porque le habían tenido mucho tiempo atado y estuvo un rato sin moverse, temeroso de despertar a los bandidos y desesperanzado de alcanzar al Buena Pitanza. Comprendió que no tenía tiempo que perder y, haciendo el menor ruido posible, se encaminó al lugar de la playa donde había dejado el bote. Pronto echó de ver, sin embargo, que con lo averiado que había salido de la tempestad, estaba inservible. Mientras calculaba lo que podría hacer, divisó muy lejos aún las luces de un barco. No puede ser más que Buena Pitanza, pensó para sus adentros, y es necesario dar inmediatamente aviso al capitán. Sabía nadar como un pato, y lanzándose atrevido al mar, se dirigió hacia el navío. El Buena Pitanza. El Buena Pitanza, navío de alto bordo, cargado de toda clase de provisiones, había capeado sin riesgo el temporal. A diferencia del bergantín Lobo, llevaba una verdadera y numerosa tripulación. Era su capitán Blas Conejero, el más valeroso conejo que jamás surcó los mares. Se hallaba sobre su cubierta mirando con su catalejo cuando advirtió a gran distancia una manchita roja. Al principio no podía determinar qué fuese aquello, pero como se iba acercando, pronto descubrió que era el gorro de Gil Pato, el cual, nadando, se acercaba al navío con toda velocidad. Enseguida pensó que el barco del capitán habría naufragado a causa de la tormenta. ¡Pato al agua!, gritó a sus hombres. El Buena Pitanza viró dirigiéndose hacia donde él nadaba y el bravo capitán Pato se vio muy presto seguro a bordo. Había estado nadando mucho tiempo y el pobre Gil se encontraba sin fuerzas. Pronto se reanimó y, sin embargo, dijo cuanto tenía que decir. El capitán Blas Conejero dio las gracias a Gil por su oportuno aviso y al instante llamó a todo el mundo sobre cubierta para dirigirse inmediatamente en busca de los piratas. La bandera pirata. Al apuntar el día, el canto de Perico Pollastre despertó a Conejo Negro y a Ramón Ratón. Con gran desaliento se encontraron sin su prisionero. Por ninguna parte se le veía. Después de registrar cuidadosamente las rocas y escolleras próximas a la cueva, los piratas tuvieron que convenir
en que Gil Pato se les había escapado sin duda alguna. «Ojalá no se haya llevado el barco», dijo Conejo Negro. Cuando se hallaban en lo alto de la escollera, mirando al mar, Ramón Ratón exclamó súbitamente: ¡Una vela! ¡Una vela! ¡El buen Pitanza!, gritó Conejo Negro, atisbando también una vela a lo lejos. Fueron apresuradamente al lugar en que habían dejado la embarcación del Capitán Pato y sintieron extraordinaria alegría al ver que no se les había llevado. Lo repararon pronto e izaron en ella la bandera pirata. ¡Todos a bordo!, gritó Conejo Negro. «Y ahora vengan empresas descabelladas». Perico Pollastre, aunque pirata de nacimiento, no había estado nunca en el mar. En cuanto oyó la orden, el ánimo empezó a flaquearle. Buscó a duras penas unas excusas para quedarse en tierra. «Quizás sería mejor que yo me quedase a tener cuidado de la cueva», aventuró. «De ningún modo», dijo Conejo Negro. «Necesitamos ayuda de todos para las descabelladas proezas que vamos a hacer». Perico, viendo que no había ya remisión, muy despacio y a regañadientes entró en la barca. En alta mar. La brisa era fuerte y pronto estuvieron mar adentro los piratas. ¿No os parece demasiado atrevimiento esto de salir con un bote tan frágil?, preguntó en tono triste Perico. «Pues esto no es nada para lo que va a venir», le dijo Ramón Ratón, sonriéndose, porque había echado ya de ver que Perico no estaba acostumbrado al mar. No replicó Pollastre, y allí se estuvo sin abrir el pico durante mucho tiempo. Empezaba a sentirse bastante indispuesto y la reluciente cresta roja empezaba a ponérsele de un color sonrosado. Conejo Negro iba murmurando: «Ahora vengan empresas descabelladas». Ramón Ratón, que afilaba su espadón formidable, murmura quién sabe qué acerca del queso. «¿Cómo estás tan alegre, Perico?», interpeló Conejo Negro riéndose. «¡Ay! Estaba pensando en la magnífica recolección de trigo que tendremos en cuanto hayamos capturado el Buena Pitanza», contestó Perico, haciendo de tripas corazón. «¿Llevas siempre la pistola boca arriba cuando sales al mar, Perico?», dijo Ramón Ratón, que no podía ya contener la risa. «Vaya un pirata de nacimiento», añadió Conejo Negro, riéndose también. «¡Ah, del trigo!». El barco pirata estaba ya cerca del Buena Pitanza. Ramón Ratón dio un brinco, blandiendo su tremebunda espada. «¡Ah, del queso!», gritó. Los dos piratas trataron inútilmente de despabilar a Perico, el cual se sentía tan malo que no se daba cuenta de nada. «¡Ven aquí, tú, pirata de nacimiento!», gritó Conejo Negro. «Levántate, saca tu espada y carga tu pistola». Como ninguna de estas cosas dieran resultado, a Ramón Ratón se le ocurrió una idea de repente. «¡Ah, del trigo!», gritó al oído de Pollastre. A estas palabras, Perico se puso en pie
tambaleándose, y aseguró que no hacía más que fingir para engañar al enemigo. ¡Eso es! ¡Ah, del trigo!, gritó en voz muy débil y volvió a dejarse caer dentro del bote. ¡Ja! ¡Vaya un pirata de nacimiento!, dijo Ramón Ratón sonriéndose. Hombre al agua. Perico advirtió entonces que los piratas se estaban burlando de él. Aunque se sentía aún muy enfermo y estaba pasando un gran susto, se empeñó una vez más en tenerse en pie. Vio que no había medio de volver la espalda y con un valor hijo de la desesperación lanzó un fuerte canto de desafío. Los del Buena Pintanza le contestaron con vigorosas aclamaciones. ¡Pum! La batalla había comenzado. El Buena Pintanza abría el fuego contra los piratas. A los primeros estampidos del combate, todo el valor de Perico desmayó nuevamente. Se agitaba lleno de temor y al chocar con la borda, se le disparó por casualidad la pistola. Aquella era demasiado para Perico. Dio un brinco aterrorizado y perdiendo pies, ¡chas!, cayó del barco al agua. Le izaron con harta dificultad. ¡Vaya un pirata de nacimiento!, exclamaron Conejo Negro y Ratón Ramón, contemplando a Perico Pollastre, húmeda de plumas, que se entremecía lleno de espanto en el fondo del bote. La batalla. Las dos embarcaciones, entre tanto, habían llegado a estar una junto a la otra. Pronto los piratas, a excepción de Perico, que seguía tendido en el fondo de su barco, entraron al abordaje del Buena Pintanza. El combate que se empeñó fue desesperado. La tripulación del Buena Pintanza, aunque numerosa, era pequeña porque estaba formada principalmente por ratoncitos. Llevaban los piratas la mejor parte de la lucha y la tenían ya casi ganada cuando el capitán Conejero se afrontó con Conejo Negro. En aquel desesperado combate singular, Conejo Negro salió herido. Ramón peleaba como un diablo y su enorme espada infundía terror en los corazones de sus enemigos. ¡Ah, del queso!, gritaba Ramón, descargando cintarazos a diestro y siniestro. A ver que Conejo Negro estaba herido, corría a darle socorro y al hacerlo tropezó con su enorme espadón y cayó al suelo. Como le habían ganado ventaja, pronto fue vencido por la fuerza del número. El fin de los piratas. Los piratas cayeron todos prisioneros. Si no hubiera sido por este fanfarrón de Perico Pollastre, todo hubiese salido a pedir de boca, gruñó Conejo Negro. Eso es. Y estaríamos a esta hora comiendo queso, añadió Ramón Ratón en tono lúgubre. Perico Pollastre fue izado desde la barca y salió convertido en un ave un tanto cariocaténcida y mucho más juiciosa. Se arrepintió de sus fanfarronadas y encontró colocación en una alquería. Muchos años después, cuando murió, era un gallo respetabilísimo. Dicen que todos esos gallos de latón que hay en las veletas de los campanarios lo ponen para perpetuar la memoria de Perico.
A Ramón Ratón le quitaron aquella enorme espada que tenía y sin ella fue ya inofensivo. Se dejó en libertad a bordo del Buena Pitanza, pero cierto día se metió en la despensa del barco y murió de un atracón de queso. Conejo Negro perdió en la batalla su única oreja, de manera que se quedó sordo como una tapia. Le permitieron que se retirase jubilado a su cueva, a donde casi nadie iba a verle. Solo de vez en cuando algún visitante llega en su busca, deseoso de oírle contar sus antiguas empresas descabelladas. Y fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque yo no quise. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Aspira que este cuento haya sido de tu agrado e invites a quien tú quieras a escucharlo.